Bienvenidos a Casa Deportes y bienvenidos a un nuevo video en el canal en el que, damas y caballeros, como pueden ver en la miniatura, en el título del video y prácticamente en todos y cada uno de los videos de qué fichajes debe hacer, porque me decían: Carlos, vas a hablar de los Wolves, Carlos, vas a hablar del Wolverhampton, Carlos, vas a hablar de los Wolviños. Damas y caballeros, ¿qué fichajes debe hacer el Wolverhampton, los Wolves? Uno de los equipos que, repito, más me estaban pidiendo fuera de YouTube, dentro de los comentarios, y hoy lo traemos aquí al canal, como con el resto de los equipos, los cuales te invito a ver si no has visto aún, porque también de repente me han pedido algunos equipos que ya hemos cubierto dentro de esta serie. Aquí vamos a hablar de pies a cabeza, desde el entrenador hasta el delantero, de qué movimientos debería hacer de cara a la siguiente temporada, pero tal vez lo más interesante en el sentido de los Wolves es que sobre todo a los tres de ataque los vinculan a otros equipos. Estoy hablando de Diogo Jota, de Raúl Jiménez y de Adama Traoré. También por ahí quieren colocar a Rubén Neves en algún otro equipo. Vamos a ver si los tienen que dejar ir, quién se iría y por quién los sustituiría. Eso aquí en este video. Hablaremos de qué fichajes necesitan los Wolves. Como tú necesitas utilizar el link que está en la descripción del video para descargar OneFootball, donde puedes estar al tanto de los partidos de los Wolves, su posición y por supuesto los fichajes de cara a la siguiente ventana de transferencias. Además que utilizando ese link me ayudas directamente, así que ya saben qué hacer, chicos. OneFootball, muchísimas gracias por ser parte de la familia de Casa Deportes. Como también es parte de la familia Nuno Espíritu Santo, el entrenador y el que ha orquestado el cambio de paradigma de estos Wolves, de un equipo que está constantemente luchando por el no descenso a un equipo que está luchando constantemente por puestos europeos. Y la idea es que esto continúe, ¿no? Que evolucione, que dé el paso hacia adelante y ver a los Wolves por primera vez en UEFA Champions League. Porque no podría suceder, ¿no? Tiene las herramientas y está cada vez más cerca en cuanto a puntos. Un esquema además que a mí me gusta muchísimo. Ha variado un poco, sí. Hemos visto, por ejemplo, desde un 3-5-2 hasta un 3-4-3. Hemos visto también que utiliza línea de 4, pero primordialmente y esencialmente la línea de 3, por lo que nos vamos a basar en estos esquemas para hablar de cada uno de los jugadores. Comenzando por la portería, en donde encontramos a Rui Patricio, un portero simplemente sensacional desde que está en el Sporting Club de Portugal. Ya habíamos hablado de la aquí en Casa Deportes en los primeros fichajes top, no los dejarán mentir mis videos anteriores, y que aquí en la Premier League lo ha hecho bastante bien. Es un portero que te da seguridad. Alguno dirá: Carlos, ya deberías pensar en un reemplazo, ya tiene más de 30 años. Sabemos que como que hay un problema bien extraño entre como esa percepción de que a partir de los 30 años ya todos piensan que ya se acabó su carrera, de todos y cada uno de los jugadores, no solo de los porteros. Bueno, tendría que ser al revés con los porteros, ¿no? Pero con todos los jugadores ya pasan los 30 años y ya está viejo, ya hay que cambiarlo. Es un muy extraño, pero bueno, en este caso yo no pensaría en cambiar a Rui Patricio, tal vez en comenzar a pensar en su recambio a largo plazo. Podría ser. El nombre que se me vendría a la mente como para que en algún momento tome el rol de Rui Patricio es Luis Maximiano, por todos los paralelismos que hay entre estos dos porteros. El actual portero del Sporting Club de Portugal, la edad que tiene, bastante joven aún. En las centrales, donde se pone bien interesante y donde voy a traer la primera propuesta, porque tenemos principalmente a Conor Coady, que es uno de los mejores centrales en la Premier League, estadísticamente hablando, lo hace de maravilla este jugador. También tenemos aquí, ya vemos entre Bolí, si Dendoncker juega atrás como líbero, si juega, por ejemplo, en el 3-5-2, si juega más como ese medio centro, como ese pivote. Así que consideramos más bien a Dendoncker en mi esquema para que sean Coady, Dendoncker y Willy Bolí, esencialmente. Pero si también tenemos a Saiz y a Dendoncker lo vas a colocar como mediocampista, yo sí que propondría a un central. Había pensado en Tyrone Mings, que ya lo he propuesto para otros equipos, por ejemplo el Newcastle, el Leicester City. Creo que podría ser una opción muy interesante Tyrone Mings. Pero en esta ocasión, en lugar de voltear a ver a Alemania, en lugar de ver aquí mismo en la Premier League, me voy a quedar en Inglaterra, pero voy a ver a la segunda división en Inglaterra, especialmente a dos centrales que me han llamado muchísimo la atención esta temporada. Pontus Jansson, el central de 29 años, que estadísticamente hablando es uno de los mejores jugadores que puedes encontrar en Inglaterra, mejor dicho, iba a decir en la Premier League, en Inglaterra. Y Pontus Jansson creo que podría ser un fichajazo muy underdog y algo de lo que hace los Wolves, ¿no? Que son fichar a estas joyas escondidas, no fichar a Upamecano o a Kalidou Koulibaly, ¿no? Y hablo de Pontus Jansson y Alfie Mawson. Mawson, que en su paso por el Swansea City, en el Fulham, también lo ha hecho bastante bien esta temporada. Un jugador que tiene un muy buen manejo de balón, que es sumamente importante en la salida de este mismo, en un esquema en el que literalmente necesitas muchísimo de esto. Y si traes ya seas a Jansson o a Alfie Mawson como mis propuestas, para que esté junto a Dendoncker, junto a Coady o junto a Bolí, y creo que así se vería mi central. Creo que es una mejora inmediata y repito, dos jugadores sumamente infravalorados y que seguramente podrías obtener por menos de
20, 15 millones de euros, que es lo que necesitas en un mercado como este, además siendo un equipo como los Wolves. Como en los carriles también, pues estás básicamente cubierto por los carriles, hay que decirlo, porque tienes a Matt Doherty, que se ha reconvertido en uno de los jugadores más importantes en la Premier League para un equipo como un MVP, el señor Matt Doherty. Y por izquierda, aquí ya varía un poco. Hemos visto en los últimos partidos, o veíamos en los últimos partidos, a Rubén Vinagre, esta joven promesa de los Wolves, esta joven promesa del fútbol portugués. Tienes al señor Otto Rocket, a Johnny Otto, no confundir con el Johnny de la Lazio, que saben que hablamos de ese equipo aquí en Casa Deportes. No, estoy hablando de Johnny Otto, que aquí creo que pues ya la competencia es sumamente sana. Tienes al que a mediano largo plazo tendría que ser el titular y que tendría que ganar ese puesto como Rubén Vinagre, y tienes a Johnny Otto, que lo ha hecho bastante bien desde que llegó a este equipo, que se ha convertido en un jugador indispensable, por eso se ejerció la opción de compra sobre este jugador. Y pues no tienes que pensar mucho más por los carriles, entre Doherty, entre Vinagre y Otto. A lo mejor pensar un poco más en el recambio de Doherty. Hablemos del centro del campo, en donde tenemos al que tal vez es la mejor pareja de mediocampistas en la Premier League, con argumentos y con un buen debate. Creo que podríamos hablar de Rubén Neves y de João Moutinho. Dos jugadores simplemente sensacionales, uno que aún tiene mucho por evolucionar y avanzar, que se le criticó muchísimo, ¿no?, en su llegada cuando estaban los Wolves en la segunda división, y ha crecido y evolucionado muchísimo Rubén Neves, y ahora aprendiendo de alguien como João Moutinho, que seguramente en los videos de los jugadores más infravalorados van a escuchar este nombre, y aunque no debería ser tan infravalorado, ¿no?, porque estamos hablando de tal vez del top 10 mejores mediocampistas en la actualidad que puedes encontrar en la Premier League. Lo de João Moutinho es espectacular, sensacional, repartiendo los balones, recuperando balones, distribuyendo. Es un tipo sensacional, es un genio con el balón. Rubén Neves también mostrando muchísimo de eso. Además, la capacidad de definición que tienen estos dos a balón parado, los remates de fuera del área de Rubén Neves, que son una brutalidad. Y que, como decía, como recambio podrías considerarla a Leander Dendoncker si necesita un esquema un poco más defensivo, o si utilizas la 3-5-2 jugando detrás de estos dos mediocampistas. También viene Morgan Gibbs White, que es un jugador que luce bastante bien a mediano y largo plazo, hay que decirlo, con Morgan Gibbs White, para tomar en algún momento el puesto de alguno de estos jugadores, y que para el siguiente mercado de fichajes creo que realmente no tendrías que pensar mucho más en estas posiciones. El problema viene a continuación. Diogo Jota, Raúl Jiménez y Adama Traoré, los tres jugadores que más peligra su estadía con el equipo de los Wolves, y que va a ser bien complicado retenerlos. Vayamos parte por parte, como dirían por ahí. Y comencemos primero, quiero hablar de Raúl Jiménez. Nuestros amigos de StatisKicks nos proporcionan esta infografía del señor Raúl Jiménez para que nos podamos dar una idea de la importancia que tiene este jugador en el apartado de la definición, en el apartado de las asistencias, en el apartado de la consistencia. También recordando que este año ha sido el tercer jugador con más minutos de los Wolves, y además jugando con la muñeca fracturada. Raúl Jiménez, a pesar de la edad, que tal vez ahora mismo es el gran pero para Raúl Jiménez, que tal vez no estamos hablando de un delantero de 25, 26 años, 24, ¿no?, que uno quisiera ver un poco más a largo plazo con Raúl Jiménez, y por eso ese tema de la edad tal vez podría ser un factor para considerar que es el momento de saltar a un Juventus, a un Manchester United, a un Manchester City, a un Chelsea, a un Real Madrid, al equipo que decida pagar por el jugador, y a los que se le ha vinculado, que no sobran, más bien sobran nombres con Raúl Jiménez. Es un jugador que tendrías que retener. Lo he dicho cuando hablé de él en el Chelsea, lo he dicho cuando hablé de él en el Tottenham. Ojalá y se quede Raúl Jiménez mucho más tiempo con los Wolves, porque estamos hablando de un proyecto en el que estamos intentando pensar en Europa League, en UEFA Champions League, y en alguna de esas, ¿por qué no contender por el título de la Premier League? Pero necesitas a jugadores como Raúl Jiménez, a jugadores detrás de él como el señor Campana, que trajeron del fútbol ecuatoriano y luce bastante bien. Y en el escenario en el que salga Raúl Jiménez, pero yo no quiero que se dé ese escenario, para mí me vienen inmediatamente dos nombres. Uno de ellos es Myron Boadou, que ya he hablado de él, este jugador del AZ Alkmaar. En lugar de que se vaya al Ajax, también me gustaría verlo en la Bundesliga. Personalmente también lo propuse para el RB Leipzig, pero creo que un recambio ideal inmediato para un jugador como Raúl Jiménez podría ser este jugador neerlandés. Y en la otra opción voy a voltear a ver a River Plate, porque voy a hablar de Rafael Santos Borré, una nueva oportunidad en el fútbol inglés, bueno, más bien en el fútbol europeo, pero para el fútbol inglés, Rafael Santos Borré creo que puede ser un jugador sumamente interesante, de facultades similares a las de Raúl Jiménez, completamente las del poacher Rafael Santos Borré. Así que retengo a Raúl Jiménez. También tengo que retener a Diogo Jota, porque Jota y Raúl Jiménez nacieron para jugar juntos. En ese 3-5-2 lo hacen muy bien, en este 3-4-3 brillan. Son dos jugadores que se complementan el uno al otro.
y tal vez Adama Traoré, que es un jugador que me fascina, me encanta lo que ha hecho con estos Wolves. Si voy a perder a uno de estos jugadores, tal vez al que me gustaría perder es a Adama Traoré, en el sentido que estamos hablando de tal vez una cantidad mucho más elevada. Se habla de los 60 a los 80 millones de euros, a lo mejor por los 50 o 60 millones que podría costar Raúl Jiménez, y tal vez la misma cantidad por Diogo Jota. Y además que con Adama Traoré tal vez podrías pensar que ya tienes por ahí a Daniel Podence, que es un jugador que también puede desarrollarse por el costado de la izquierda peleando con Diogo Jota, o al mismísimo Pedro Neto. O sea, realmente ya tienes a dos alternativas para un jugador que es un monstruo, ha crecido muchísimo, ha evolucionado muchísimo, literalmente, físicamente, futbolísticamente hablando, pero si le puedes llegar a sacar 70, 80 millones de euros, y repito, ya tienes a Daniel Podence y ya tienes al señor Pedro Neto, y retienes a Raúl Jiménez, retienes a Diogo Jota, creo que no sales, pero para nada mal parado de este escenario. Tal vez en este escenario en el que sí pierdes a Adama Traoré, pensar en un recambio para Matt Doherty para que esté luchando por ese puesto junto a este carrilero. Creo que el mejor 11 para la siguiente temporada se tendría que ver así, en el que en este caso voy a colocar a Podence, o tal vez podría pensar hasta en el 3-5-2 en el que esté en Diogo Jota, en el que esté en Raúl Jiménez, juega Den Donker, traigo a alguien como Pontus, y creo que este equipo podría ser muchísimo bajo la tutela de Nuno. Otros nombres que había considerado, por ejemplo, si se queda Raúl Jiménez y para luchar un poco más y que tenga un delantero viniendo detrás de él, Andrés Silva me vino a la mente. Otro equipo para Andrés Silva, otro recambio para Andrés Silva. Es un nombre que me hizo sentido cuando lo estuve pensando, y a lo mejor si se fuera a ir alguien como Johnny, más como Diogo Jota y está Raúl Jiménez, o también se fue Raúl Jiménez, al que yo traería es del Valencia y se llama Gonzalo Guedes. Guedes podría ser un bombazo de mercado, tal vez un poco más mediático lo que suele fichar este equipo, pero si pierdes a dos de estos, a Raúl Jiménez, a Diogo Jota, tal vez se queda Adama Traoré, yo al que traería la opción que me gusta muchísimo para que vuelva a trabajar bajo Nuno es Gonzalo Guedes. Así que en la sección de comentarios, damas y caballeros, ¿ustedes qué opinan sobre mis Wolves? ¿Qué opinan sobre el análisis, sobre los comentarios que he compartido sobre la infografía de Raúl Jiménez? ¿Hay algún jugador en especial que te gustaría ver con este equipo? ¿Algún jugador en especial que te llame la atención de este equipo? En la sección de comentarios comparte cómo se verían tus Wolves, qué fichajes harías, qué ventas harías, si estás de acuerdo que de los tres de adelante al que podrías sacrificar es a Adama Traoré, a ninguno o a los tres. Te leo en la sección de comentarios, también te leo a través de mis redes sociales, las cuales están enlistadas en la descripción del video, donde continúa el debate, la conversación y el análisis. Por supuesto, también tenemos los directos con Twitch, para que no los dejes de seguir. Damas y caballeros, eso es todo por este video. Muchísimas gracias, ya saben qué hacer si les gustó. Los likes siempre son bien recibidos y ayudan muchísimo con el algoritmo. Y no olviden comer frutas y verduras, porque no solemos